Buenas tardes, nos encontramos con Valentín Carrera, consultor senior de una alta trayectoria a nivel nacional e internacional, colaborando así con empresas como lo son Volkswagen, IBM, siendo socio fundador de la carrera de servicios y siendo el autor del libro Lean Manufacturing. A continuación, conoceremos un poco más de su alta trayectoria en la consultoría. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi primera pregunta es acerca, ¿nos podría describir un proyecto reciente en el que ha participado, indicando su rol y los resultados obtenidos? El proyecto más reciente que hicimos, que fue ya la empresa particular que tenemos, fue justamente con un egresado de logística, del tecnológico, donde hicimos una empresa consultora que se llama Soliete Carrera Servicios. El proyecto del que participamos fue una empresa que se llama Clostec en Querétaro, y nuestra consultoría consistió en implementar un sistema de gestión de calidad para esta empresa. Esta empresa es parte de la cadena de suministro de la industria automotriz, está en Querétaro. Ellos le proveen a un proveedor de Nissan en Querétaro. Entonces, dentro de los temas automotrices, se considera al fabricante de equipo original, como que Nissan, por ejemplo, y luego los diferentes niveles se llaman Tier 1, Tier 2, Tier 3 y Tier 4. Ellos están en el Tier 2 y implementaron un sistema de gestión porque la empresa china que les compraba piezas les pidió que certificaran un sistema de gestión de calidad. Eso fue lo más reciente que hicimos. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿cuál es la metodología para identificar y priorizar problemas a integrarse en una nueva organización? Una de las metodologías que más se aplica a nivel mundial es que cuando tú llegas a una organización como consultor, haces un análisis de cómo está la empresa, de sus procesos, haces un mapeo de procesos. Esa se le llama la etapa de análisis o del as-is, es decir, cómo está. Después se hace una etapa de diseño donde tú con tu experiencia propones mejoras a los procesos. En el momento que haces un mapeo de procesos significa que hay desperdicios, que hay cosas que mejorar, que hay cuellos dobles. Entonces en el diseño propones eso y de alguna forma lo vendes con la organización. Y una vez que ellos están convencidos de la mejora y del beneficio que va a tener, se hace una tercera etapa que es la implementación. La implementación que se capacita a los usuarios, por ejemplo, si es un software, o se capacita a los usuarios sobre nuevos procesos, y a partir de ahí ya se implementa y se evalúa el resultado respecto de cómo estaban hasta cómo están ahora ya que implementaste las mejoras. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las herramientas de consultoría que suele usar más a menudo y por qué? Como comentábamos, es justamente para conocer una empresa, una de las herramientas muy fáciles de implementar, que casi prácticamente todas las empresas entienden, es el mapeo de procesos. Yo empiezo a analizar los procesos, pero ese mapeo de procesos ya trae una guía donde me dice cómo clasifico los procesos prioritarios, los procesos de apoyo y las partes interesadas, por ejemplo, los clientes, los proveedores, los directivos o los accionistas de la empresa y las empresas que regulan esa empresa. Hagamos un ejemplo, en el caso de la industria automotriz. Yo tengo todos los procesos desde el diseño del auto y luego ya la parte de ventas y operación donde veo ese diseño, cómo lo voy a vender. Luego la parte de producción donde planeo cómo voy a producir junto con almacén, compras y ventas y los voy a poner en el mercado. Y los procesos de soporte que son el área de sistemas, recursos humanos, el área de finanzas. Y como partes interesadas, ¿quién está? Pues los dueños de la empresa, ¿no? Los accionistas, los clientes que son los que compran, no los clientes directos, sino las distribuidoras de autos que compran autos para vendérselo a un usuario final. Y luego los proveedores que son los que nos venden los materiales directos, como son los motores, las cajas de velocidades, etc. Y luego los materiales auxiliares. Todo lo que no es parte del auto, pero que se ocupa, la papelería, el aceite, la grasa, las herramientas, los elementos que necesito para producir el auto. Y luego la otra parte interesada que son las prioridades. El SAT, por ejemplo, para cobrar impuestos. Si tengo alguna empresa que regule la producción de autos también, la Secretaría de Economía. Entonces ahí ya vemos todo eso. Entonces el mapa de proceso nos permite ver cómo está y es una de las herramientas más universalmente utilizadas en consultoría. Y a partir de ella depende de la empresa y depende del giro otras herramientas. En el caso de la industria automotriz, las herramientas que utilizan en la segunda etapa, que era el diseño,
son las herramientas de Lean Manufacturing. Y yo veo cómo está la empresa, hago un diagnóstico y luego utilizo el Lean Manufacturing para mejorar los procesos. Son las dos herramientas que más comunes se utilizan. Muy bien. Ahora me gustaría preguntarle cómo es que define y mide el nivel de éxito de un proyecto. Justamente lo que nos enfocamos mucho en la parte de consultoría es que yo tengo que mejorar los procesos y como casi todas las empresas privadas, pero también las públicas, se centran en la parte de costos. Entonces, lo que yo mido a partir del éxito de un proceso de consultoría es cuánto reduzco los costos de la empresa en todos los procesos. Y casi siempre se enfocan en 7 desperdicios que se identifican cuando hacemos el diagnóstico. El desperdicio de transporte: si estoy transportando material de un lado a otro sin tener razón de ser, estoy desperdiciando dinero. El desperdicio alimentario: si yo tengo mucha materia prima, mucho producto terminado, estoy desperdiciando dinero que voy a estar ocupando en otro proyecto o en el banco. El desperdicio de movimientos: cuando dentro de la empresa hago una logística tan complicada que tengo que estar moviendo materiales de un lado a otro, es otro desperdicio. Si yo reduzco ese desperdicio, también implica costos que reduzco. El desperdicio de los tiempos de espera: si yo tengo una estación de trabajo, un operador que está esperando a que el otro le suelte el material para continuar el proceso, ese tiempo del operador, la maquinaria, la luz, también es un desperdicio. Entonces son 7 desperdicios donde yo puedo ir midiendo cuánto me costaba producir un auto al inicio y después de mi intervención cuánto me cuesta ahora. Es uno de los indicadores más prácticos y sobre todo que más buscan la persona que invierte en una empresa. Busca mucho la parte de reducción de costos. La rentabilidad del proyecto. La rentabilidad del proyecto. Ahí sobre todo porque ahora ya no competimos por autos. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de México, el fenómeno que sabes que hay muchísimas opciones de autos. Antes había 4 marcas, que era Volkswagen, que era Ford, que era Chrysler y Renault. Pero después, con la entrada de las empresas japonesas como Nissan, de los chinos, de otros países, tenemos de un auto compacto hasta 40 opciones. Entonces, ¿cómo compito? Por el precio. Y el precio depende de que yo tenga un margen suficiente para reducir mis costos y que ese precio lo pueda dar accesible al mercado. ¿Nos podría platicar sobre alguna situación en la que tuvo que proponer algo difícil o poco aceptado y cómo lo manejó? En la parte de consultoría, yo empecé fue a implementar sobre software. Yo en el perfil que tengo soy egresado de sistemas y ahí, cuando implementamos tecnología en una empresa, casi siempre hay resistencia. Una es porque piensan que te vas a quitar el trabajo. Entonces alguien dice: es que yo no quiero que implemente el software porque me van a correr, porque van a hacer más eficiente el proceso. Entonces una de las resistencias que más se dan. Y otra es las costumbres, y el caso específico que les voy a platicar es el caso que me preguntas, es una situación en la cual una persona que estaba en el almacén de producto terminado en Coatzacoalcos, en la planta de químicos, decía: es que tú no puedes venir como externo a decir cómo hagan las cosas donde tengo 20 años haciendo las cosas así. Lo que tenemos que hacer ahí es una gestión del cambio. Uno, sensibilizarlos de que no hacer las cosas siempre de la misma manera quiere decir que lo está haciendo bien. Y la otra es el beneficio que tienen. Ahí lo que pudimos vender es que si tú utilizas nuestro software y utilizas esta mejor práctica, vas a salir más temprano a trabajar. Entonces no vas a estar haciendo inventarios en diciembre a medianoche mientras tu familia está en la cena de Navidad. Entonces todo eso ya les sensibiliza, dicen: bueno, sí acepto el cambio. Pero son situaciones que casi siempre tienen que ver con las personas. Y bueno, llegando a esto, ¿nos podría platicar sobre sus estrategias que utiliza en cuestión de resistencia al cambio? En casi todos los proyectos de consultoría, y es la recomendación que nosotros hacemos, es que haya un apartado que se llama gestión del cambio. De hecho, antes de los proyectos iniciales de consultoría no había eso, y había mucha resistencia y fracasaban muchos proyectos de consultoría por lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es un análisis de las personas, después de hacer un análisis de los procesos, ver qué perfil tienen, ver cuáles son los intereses, y por eso dentro de la parte de análisis de personas interesadas, el personal en la empresa es clave, porque cuando haces el proyecto de consultoría, si los convences a ellos, pues ya todo fluye. Entonces la estrategia es analizar su perfil, analizar sus intereses y tomar en cuenta sus puntos de vista, que ellos casi siempre ya identifican el problema, y lo que tienes que hacer es aceptar sus sugerencias para que lo sientan propio.
La siguiente pregunta es, ¿cómo usted garantiza la transferencia de su conocimiento hacia la empresa y que tengan esa continuidad de las mejoras? Una de las partes así claves es que desde el análisis involucres a las personas que van a participar en el proyecto y su implementación. Si no los involucras y tú piensas que por ser consultor tienes todo el conocimiento, es un error grave porque al final no lo siente propio. Entonces la estrategia ahí es, desde el inicio, hacerlos partícipes del proyecto del mapeo de procesos, hacer el análisis junto con ellos y que de ellos mismos surjan las sugerencias de mejora. Casi siempre todos, cuando ya están trabajando en una empresa, y ustedes se van a dar cuenta en todas las organizaciones, ya saben que hay que mejorar algo y ellos mismos tienen ideas. Entonces ahí la clave es que ellos lo propongan y al final hacer una buena detección de necesidades de capacitación. Ese DNC te permite diagnosticar, es decir, si hay una homologación de conocimientos, o sea, hay que tomar en cuenta esos conocimientos que les faltan, hacer un programa de capacitación y mantenerlo cíclico. Es decir, si yo capacito ahorita a todo el personal en alguna operación, lo tengo que volver a hacer dentro de 3 años por la rotación del personal, porque hay gente que no participó adecuadamente y hay que recordarle cómo se hace. Entonces, todo ese proceso ya te da un proceso, lo que denominamos en la administración como desarrollo organizacional. Entonces diría que la clave de eso sería como apropiar al personal a su análisis para que así le den un apoyo e incluso sea más participativo dentro de lo que usted va a proponer. Si los convences del inicio, ya tienes ganado el 50% del proyecto, porque lo van a hacer propio. Y aunque tú te vayas y después ya los capacitaste, cuando ellos ya se quedan como propietarios del proceso, lo van a seguir corriendo y lo van a seguir ejecutando con Es la forma de que lo que usted propone sea sostenible a largo plazo. Exactamente, es la parte de sostenibilidad de tu proyecto y que en el largo plazo sea una buena experiencia para ellos. ¿Nos puede compartir una experiencia en la que haya tenido que ajustar el presupuesto o el alcance o el tiempo de algún proyecto? Sí, aquí a veces lo difícil de los proyectos es convencer, en el caso de la implementación de software, que normalmente ya están fabricados. Ustedes seguramente utilizan herramientas como Office, que es un software que ya está realizado. En el caso de software para las empresas, los sistemas ERP o los CRM que ya tienen una práctica aprobada, a veces la empresa les cuesta trabajo adoptarlos tal como están, es decir, adoptar como están. Entonces, en el proyecto tuvimos esa mala experiencia de que el presupuesto se tuvo que ajustar, fue porque la empresa dijo, yo no quiero utilizar el software como bien, lo tienes que adaptar. Y ahí la filosofía de la empresa fue incluso decir, mientras yo tenga presupuesto para programar, para contratar programadores, yo quiero que el software lo hagas a mi medida. Entonces ahí hubo que adaptar y adoptar el software, hacer modificaciones que de inicio no tenían razón de ser, pero que el cliente así lo pedía y finalmente se tuvo que hacer así. Bueno, ¿y de qué manera adapta sus recomendaciones a la cultura organizacional y a la realidad operativa hacia el cliente? Fíjate que ahí les voy a platicar un ejemplo de un caso real que tuvimos en Volkswagen. La persona con que nosotros nos contratamos en el proyecto era un alemán. Y él sentía que siendo solamente bilingüe y sabiendo hablar español, inglés y a lo mejor en el caso de los directivos se comunicaban en alemán, era suficiente para implementar el software. Pero no tenía en cuenta la parte multicultural, que es la parte donde tenemos que adaptarnos como consultores a la cultura organizacional y en ese caso a la cultura del país. Les platico específicamente el caso de donde a mí me tocaba organizar las reuniones y me decía, el próximo jueves 12 de diciembre cita a todos a los del almacén porque vamos a tener una sesión de trabajo. Y yo le dije, no podemos citarlos el 12 de diciembre. Dice, ¿por qué? Pues es un día hábil y la planta está trabajando. Y digo, sí, pero no van a venir porque en todos los talleres había una Virgen de Guadalupe que hacían su misa y todo. Y no entendió, no pudo ser bicultural en ese momento. Dijo, no, tú cítalos. Citamos, hicimos la reunión y pues no había nadie. Dice, pero ¿por qué si no es algo que tenga que ver con causas de fuerza mayor de la empresa? Digo, no es que tú tienes que ser bicultural, no hablar español suficiente. Tienes que saber, si tú le dices el 12 de diciembre te lo voy a dar para que hagas tu ceremonia y el domingo quiero que trabajes, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante esa parte cultural. Entonces es uno de los casos en los que la parte cultural nos ayudó a después ya entender que pues,
no solamente el saber de tu proceso, de tu software o de tu consultoría, sino adaptarte a la idiosincrasia de las empresas y particular de los países. Y para terminar, ¿qué espera, bueno, a lo largo de su trayectoria como consultor, qué es lo que espera de los clientes en términos de colaboración, información o en toma de decisiones para llegar al éxito del proyecto? Una es que compartan información. De repente te encuentras que cuando empiezas a hacer consultoría, les pides información de indicadores y esconden esa información porque piensan que lo estás evaluando para correrlos o que la empresa lo está evaluando para prescindir de sus servicios, y pues eso es lo primero, hay que convencerlos de que comparten información. Que compartan información y que no esté sesgada. Uno de los principios que nosotros encontramos en las organizaciones es que dicen, es que todos los indicadores están en cumplimiento. Sí cumplo, pero miento, porque los acomodan a ver que digan, es que si lo hago real, pues me van a calificar mal. Entonces, una es que comparten información, y la otra es que comentábamos es que estén involucrados desde el inicio. Y una parte importante es la parte del liderazgo. Si el dueño de la empresa, el directivo de la empresa, no está comprometido con el proyecto y lo ve así como que algo de relleno, va a fracasar. Hemos tenido experiencias donde las empresas encontramos que el mismo directivo no está convencido de que los quiere y lo único que hace es pagar servicios pero no obtener beneficio. Mientras en otros casos donde tenemos casos de éxito, donde una empresa que está comprometida entiende que nosotros vamos a ayudarle y se compromete el directivo a tomar decisiones. De repente hay decisiones que tienen que tomar sobre inversiones en equipo, sobre inversiones en capacitación, y si ellos lo apoyan, el proyecto tiene éxito. Bien, pues de antemano nos parece muy interesantes sus respuestas. Aquí nosotros como equipo de trabajo agradecemos al ingeniero Valentín Carrera por su información, experiencia y documentación comentada. Es decir, nosotros como equipo de trabajo le damos las gracias por sus respuestas, por su tiempo, por su dedicación, ya que nos parece muy importante conocer estas experiencias y qué expectativas tienen en las organizaciones, ya que como sabemos, como nos he mencionado, las estrategias como por ejemplo el mapeo de procesos, cómo abarca o cómo impacta en cada una de las áreas de las organizaciones, como en recursos humanos, en finanzas, demás cuestiones, cómo pueden solventar una mejor solución a las organizaciones, porque como sabemos, se busca obtener una rentabilidad alta y pues que sea un ganar-ganar para todos. No obstante, pues cabe destacar que pues no solamente se genera un impacto tanto económico, sino también de una forma sostenible. Como nos había mencionado, pues la implementación de los software creo que es una de las estrategias más recabadas hoy en día. Y pues nos ha parecido muy interesante cada uno de sus puntos comentados. Nuevamente, le comento, le agradecemos como equipo de trabajo por su tiempo, por su dedicación y compartir nuestra experiencia. Esperamos que tenga una buena tarde y pues que Dios lo bendiga, que tenga mucho éxito. Gracias. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.